¿Sabías que en el corazón del Vaticano se alza un obelisco egipcio de 4000 años dedicado al dios Ra? ¿Y que existe evidencia de una muerte papal sospechosa tras solo 33 días de pontificado? Durante siglos, el Vaticano ha sido la institución religiosa más poderosa del mundo. Sin embargo, detrás de sus muros sagrados se esconden secretos que cuestionan todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo. Hoy revelaremos 5 secretos que han permanecido ocultos durante generaciones. Si buscas respuestas profundas sobre la fe y la verdad espiritual que las instituciones no quieren que conozcas, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Este contenido podría cambiar tu perspectiva para siempre. El primer secreto que debemos examinar es quizás el más visible, pero paradójicamente el menos cuestionado. En el centro de la Plaza San Pedro, el lugar más sagrado del catolicismo, se encuentra algo que no debería estar ahí según la doctrina cristiana tradicional. Este obelisco egipcio de más de 4000 años de antigüedad fue originalmente erigido en Heliópolis para glorificar al dios solar Ra. Las escrituras son claras respecto a los dioses paganos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, como dice Éxodo 20, versículo 3. Pero la historia se vuelve más inquietante. El emperador Calígula trasladó este monumento al Circo de Nerón, el mismo lugar donde fueron ejecutados los primeros cristianos. La sangre de los mártires se derramó alrededor de este símbolo pagano. En 1586, el Papa Sixto V tomó una decisión que desafía toda lógica cristiana. Colocó deliberadamente este obelisco en el corazón de la plaza más sagrada del cristianismo. Las inscripciones jeroglíficas que glorifican a dioses egipcios permanecen intactas hasta hoy. Pero hay más. Observen el suelo que rodea el obelisco, una rueda solar subterránea con 8 rayos perfectamente alineados con solsticios y equinoccios. Este símbolo es idéntico a las representaciones de Baal, el dios cananeo que la Biblia menciona como adversario directo del dios hebreo. En Deuteronomio 12, versículo 3, Dios ordena: derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, quemaréis sus imágenes de acera, destruiréis las esculturas de sus dioses. Sin embargo, el Vaticano preserva y venera estos símbolos. Los museos vaticanos albergan la famosa piña de bronce, una escultura romana del siglo I que decoraba el templo de Isis. Este símbolo aparece en culturas desde Mesopotamia hasta Grecia, siempre asociado con purificación ritual, resurrección y estados alterados de conciencia. La conexión más perturbadora es la similitud entre esta piña y la glándula pineal humana, considerada el tercer ojo en tradiciones esotéricas. La neurociencia moderna confirma que esta glándula regula la conciencia y produce sustancias que alteran la percepción. La presencia de estos símbolos paganos no es accidental ni decorativa. Representa algo mucho más profundo y perturbador. Durante la conversión del Imperio Romano al cristianismo, la Iglesia adoptó una estrategia de sincretismo religioso que absorbió deliberadamente elementos paganos. Esta práctica facilitó las conversiones, pero también introdujo conceptos que contradicen fundamentalmente las enseñanzas bíblicas puras. Como dice 1 Corintios 10, versículo 20, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La rueda solar que rodea el obelisco no es simplemente un elemento decorativo. Sus 8 rayos están matemáticamente alineados con eventos astronómicos que los antiguos cultos solares consideraban sagrados. Esto revela un conocimiento esotérico que va más allá de la casualidad. Pero ¿por qué el Vaticano preservaría activamente símbolos asociados con Baal y cultos solares?
La respuesta podría estar en textos que la Iglesia ha mantenido ocultos durante siglos. Esto nos lleva al segundo secreto: los libros prohibidos. Si estás siguiendo esta revelación y quieres que más personas conozcan estas verdades, no olvides suscribirte y compartir este contenido con quienes buscan respuestas auténticas. Durante siglos, el Vaticano mantuvo el Index Librorum Prohibitorum, una lista de 4.000 títulos prohibidos para los católicos. Esta lista incluía no solo obras de científicos como Galileo, sino también textos gnósticos y manuscritos de contenido considerado demoníaco. La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué una institución cristiana preservaría textos que supuestamente contienen conocimiento diabólico? La explicación oficial habla de propósitos de refutación doctrinal, pero la realidad podría ser más siniestra. En 2017, un descubrimiento en papiros egipcios del siglo V reveló el primer Apocalipsis de Santiago. Este texto gnóstico presenta enseñanzas atribuidas a Jesús que son radicalmente opuestas a la doctrina cristiana oficial. Según este documento, el mundo físico sería una prisión creada por una deidad malévola, no por el Dios amoroso del cristianismo. Tales textos sugieren que existían corrientes del cristianismo primitivo completamente diferentes a lo que conocemos hoy. Pero aquí viene lo más inquietante. Si este texto salió a la luz por casualidad, ¿cuántos documentos similares permanecen y ocultos en los archivos secretos del Vaticano? ¿Qué otras verdades han sido suprimidas durante 2 milenios? Me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que el Vaticano tiene derecho a ocultar textos históricos que podrían cambiar nuestra comprensión del cristianismo primitivo? La supresión de textos no es el único método que el Vaticano ha utilizado para mantener sus secretos. A lo largo de la historia han existido circunstancias sospechosas que apuntan a algo mucho más siniestro: la eliminación física de quienes amenazaban con revelar la verdad. El legendario Grand Grimoire, o Dragón Rojo, ha sido mencionado en círculos esotéricos como un manual para invocar demonios. Aunque no existe evidencia documental de que el Vaticano posea este texto específico, la preservación de manuscritos gnósticos y documentos de brujería para estudio plantea preguntas inquietantes. La línea entre preservación académica y uso práctico se vuelve borrosa cuando consideramos que estos textos contienen fórmulas e invocaciones específicas. ¿Acaso la preservación implica también el conocimiento de su aplicación? En Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, las escrituras son claras: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Sin embargo, los archivos vaticanos albergan precisamente estos tipos de textos. La justificación de refutación doctrinal pierde credibilidad cuando consideramos el nivel de detalle y especificidad de algunos de estos documentos preservados. Esto nos conduce al tercer secreto, quizás el más perturbador de todos: las muertes misteriosas que han rodeado al Vaticano cuando alguien se acerca demasiado a la verdad. El 28 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama tras solo 33 días de pontificado. Los hechos documentados sobre su muerte son tan inquietantes como las teorías que los rodean. Existen contradicciones flagrantes en los relatos oficiales sobre quién descubrió el cuerpo. Inicialmente se dijo que fue su secretario personal. Luego cambiaron la versión diciendo que fue una monja. ¿Por qué mentir sobre algo tan básico? El Vaticano rechazó realizar una autopsia, alegando que era innecesaria.
Los medicamentos personales del Papa desaparecieron misteriosamente y todos los papeles de su escritorio fueron removidos antes de cualquier investigación formal. ¿Qué crees que estaba investigando Juan Pablo I que representaba una amenaza tan grande como para justificar su eliminación? La cronología revela que el Papa había comenzado a investigar operaciones sospechosas del Banco Vaticano y preparaba una lista de despidos de figuras extremadamente poderosas dentro de la institución. Había descubierto conexiones financieras que vincularían al Vaticano con organizaciones criminales. Las conexiones financieras que Juan Pablo I había comenzado a investigar formaban una red de corrupción que se extendía mucho más allá de los muros del Vaticano. En 1982, apenas 4 años después de su muerte, el Banco Ambrosiano colapsó con una deuda de $1.300 millones. Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios por sus estrechas conexiones con el Vaticano, fue encontrado colgado bajo el puente Blackfriars en Londres. La investigación inicial dictaminó suicidio, pero evidencias posteriores sugirieron asesinato, coincidencia o patrón. Paul Marcinkus, director del Banco Vaticano durante este periodo, estuvo bajo investigación por lavado de dinero y fraude. La inmunidad diplomática del Vaticano lo protegió de ser procesado, pero los documentos revelaron operaciones financieras que desafiaban toda explicación legítima. La logia masónica secreta P2 había infiltrado las más altas esferas del Vaticano. Michele Sindona, financista conectado tanto con la mafia como con el Banco Vaticano, murió envenenado en prisión en 1986. Otra coincidencia en esta cadena de muertes convenientes. Un análisis forense independiente realizado en 2006 encontró evidencia compatible con envenenamiento por digitalis en el caso de Juan Pablo I. Esta sustancia produce síntomas similares a un ataque cardíaco, el veredicto oficial de su muerte. Pero la pregunta más perturbadora surge cuando examinamos el número 33, los días exactos de su pontificado. En numerología ocultista, el 33 tiene significado especial, siendo considerado un número maestro asociado con sacrificio y transformación espiritual. ¿Fue la duración de su pontificado una coincidencia o existe un patrón ritual detrás de estos eventos? Las sociedades secretas que operan dentro del Vaticano conocen perfectamente el poder simbólico de los números. Esto nos lleva a una realidad aún más inquietante: las redes de corrupción que se extienden mucho más allá de las finanzas. Como dice Efesios 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En tu experiencia personal, ¿has notado patrones sospechosos en las noticias sobre muertes de figuras religiosas o políticas que estaban a punto de revelar verdades incómodas? El cuarto secreto nos adentra en territorio aún más oscuro: las redes de chantaje sexual que han operado dentro del Vaticano durante décadas, utilizando técnicas que recuerdan más a operaciones de inteligencia que a asuntos religiosos. En INSEP 2010, las autoridades italianas desmantelaron una red de prostitución masculina que servía específicamente al alto clero del Vaticano. Los detalles revelados fueron tan perturbadores que muchos medios de comunicación se negaron a reportar la historia completa. Angelo Balducci, exoficial gubernamental con conexiones directas al Vaticano, organizaba encuentros en apartamentos romanos donde los pagos oscilaban entre 200 y 2.000 euros por encuentro. Las grabaciones telefónicas interceptadas identificaron cardeales y oficiales vaticanos como clientes regulares. Pero esto era más que simple corrupción moral.
Era un sistema de chantaje perfecto, como dice Primera de Timoteo 3, versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. El celibato clerical, aunque no es mandato bíblico sino tradición eclesiástica, creó las condiciones perfectas para este tipo de manipulación. Clérigos viviendo doble vida se volvían vulnerables al chantaje y control. La investigación del periodista francés Frédéric Martel, publicada en 2019 como In the Closet of the Vatican, se basó en 4 años de investigación y 1.500 entrevistas con clérigos y personal vaticano. Su alegación principal es devastadora. El 80% del clero vaticano viviría en secreto una sexualidad que contradicen públicamente. Esta hipocresía masiva los convierte en objetivos perfectos para operaciones de chantaje. Un informe interno de 2013 sobre un lobby gay fue entregado al Papa Benedicto XVI apenas semanas antes de su renuncia histórica. ¿Fue el chantaje un factor en su decisión de abandonar el papado? La cronología sugiere una conexión inquietante. Estos escándalos revelan algo mucho más siniestro que simple corrupción moral. Revelan un sistema donde el poder espiritual se mantiene a través del control y la manipulación, no de la santidad y la verdad. ¿Crees que existe una diferencia moral entre los escándalos sexuales documentados y los supuestos rituales satánicos? ¿O ambos forman parte de la misma corrupción espiritual? Pero perhaps lo más perturbador es cómo estos métodos de control se extienden mucho más atrás en la historia. El quinto secreto revela alianzas históricas que desafían toda noción de santidad institucional y nos muestran un patrón de comportamiento que se remonta siglos atrás. Las alianzas históricas del Vaticano con fuerzas del mal no son teorías conspirativas, sino hechos documentados que revelan un patrón sistemático de colaboración con la maldad cuando conviene a sus intereses institucionales. En 1452 y 1455, el Papa Nicolás V emitió las bulas papales Dum Diversus y Romanus Pontifex. Estos documentos oficiales autorizaron la captura y sometimiento de todos los paganos a esclavitud perpetua. Esta legitimación religiosa del comercio de esclavos resultó en la esclavización de millones de africanos durante siglos. Como dice Gálatas 3, versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sin embargo, el Vaticano ignoró completamente estas enseñanzas bíblicas cuando el beneficio económico estaba en juego. ¿Cómo puede una institución que afirma representar a Cristo autorizar oficialmente la esclavitud humana? El concordato con Hitler, firmado en 1933 por Pío XI, representa otra alianza con el mal documentada. A cambio de proteger los derechos católicos, el Vaticano proporcionó legitimación internacional al régimen nazi. Pero lo más perturbador vino después de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Ratlines. Esta red clandestina facilitó el escape de criminales de guerra nazis, incluyendo Adolf Eichmann, Klaus Barbie y Josef Mengele. La participación del obispo Alois Hudal y otros clérigos está documentada en archivos desclasificados. Estos hombres responsables de genocidio encontraron refugio y escape a través de redes católicas oficiales. El memorando Gowen de 1946, emitido por un agente del Tesoro estadounidense, alegaba que oro robado por la
Ustascia croata había sido transferido al Banco Vaticano para financiar estas operaciones. ¿Cómo reconcilias estas alianzas históricas documentadas con la imagen de santidad que el Vaticano proyecta públicamente? Testimonios de testigos y documentos parciales sugieren que esta operación no solo fue plausible, sino sistemática. El Vaticano se convirtió en una ruta de escape para algunos de los criminales más malvados de la historia humana. Aunque una demanda judicial contra el Vaticano por estos crímenes fue desestimada por inmunidad diplomática, el patrón de comportamiento es innegable. La institución que afirma representar la luz de Cristo ha proporcionado refugio sistemático a las fuerzas más oscuras de la humanidad. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué persisten estas teorías sobre secretos satánicos? ¿Vaticanos? La respuesta se encuentra en la psicología humana y en factores históricos muy reales que alimentan estas sospechas. El sesgo de confirmación lleva a las personas a buscar selectivamente información que confirme creencias previas. Interpretamos coincidencias como evidencia de conspiración y rechazamos explicaciones alternativas que podrían ser más mundanas pero menos dramáticas. La necesidad humana de narrativas simples reduce eventos complejos a teorías de bien versus mal. Es más fácil atribuir malicia donde puede haber incompetencia, pragmatismo político o simple corrupción institucional. Sin embargo, factores históricos legítimos alimentan estas teorías. El secretismo institucional real es innegable. Archivos clasificados, falta de transparencia en decisiones históricas y respuestas evasivas a preguntas completamente legítimas. Los escándalos documentados de corrupción, abuso y encubrimiento han causado una pérdida masiva de credibilidad institucional. Cuando una institución miente sistemáticamente sobre cosas pequeñas, la gente naturalmente sospecha sobre cosas grandes. Las conexiones históricas con regímenes autoritarios proporcionan base factual para sospechas. No es paranoia cuando está documentado que tu institución religiosa ayudó a criminales de guerra nazis a escapar de la justicia. El sincretismo religioso histórico también contribuye a estas teorías. La absorción deliberada de tradiciones paganas para facilitar conversiones, la preservación de símbolos con nuevos significados supuestos y la ambigüedad sobre las motivaciones originales. ¿Consideras que el sincretismo religioso es una estrategia evangelística legítima o una corrupción de la fe pura? Elementos precristianos sobreviven en festivales como Navidad y Saturnalia, Pascua y Eostre, en arquitectura, simbolismo, vestimentas clericales y rituales que tienen orígenes claramente paganos, pero han sido cristianizados oficialmente. Cuando examinamos objetivamente la evidencia disponible, encontramos una división clara entre elementos documentados y especulaciones sin sustento. Esta distinción es crucial para cualquier persona que busque la verdad espiritual auténtica. Los elementos documentados incluyen el sincretismo religioso histórico con absorción deliberada de elementos paganos para facilitar conversiones. Esto no es teoría conspirativa. Está registrado en documentos históricos oficiales de la Iglesia. Los escándalos financieros modernos están completamente documentados. Corrupción bancaria, lavado de dinero, chantaje sexual y redes de poder que operan según principios completamente opuestos a las enseñanzas de Cristo. Las alianzas históricas controvertidas con regímenes totalitarios no son especulación. Los documentos del concordato nazi, las bulas papales autorizando la esclavitud y los archivos de Ratlines están preservados en bibliotecas y archivos estatales.
La supresión sistemática de información a través de textos censurados, archivos clasificados durante décadas, y la negativa a responder preguntas legítimas sobre decisiones históricas crea naturalmente un ambiente de sospecha. Las muertes sospechosas, como la de Juan Pablo I, tienen evidencia circunstancial de asesinato, contradicciones en testimonios oficiales, negativa a realizar autopsias, desaparición de evidencias y cronología que sugiere motivaciones financieras y políticas. Sin embargo, carecen completamente de evidencia sustancial los rituales satánicos organizados. No existe documentación creíble de ceremonias demoníacas regulares dentro del Vaticano, a pesar de décadas de investigación por parte de periodistas y académicos. Los supuestos pactos sobrenaturales pueden explicarse mejor por motivaciones políticas y económicas mundanas. La colaboración con regímenes malvados surge del pragmatismo amoral, no de acuerdos demoníacos. ¿Crees que es más peligroso para la fe cristiana los escándalos documentados o las teorías especulativas sin evidencia? Las conspiraciones globales satánicas coordinadas son más probablemente resultado de incompetencia institucional e interés propio que de planes sobrenaturales elaborados para controlar el mundo. El uso activo de textos demoníacos para rituales prácticos versus su preservación académica es otra distinción importante. Aunque el Vaticano efectivamente mantiene documentos gnósticos y textos considerados heréticos, no existe evidencia de su uso ritual activo. La preservación de estos textos se explica mejor como control de información y dominio intelectual que como práctica oculta. Es una forma de poder, conocer lo que otros no conocen, controlar narrativas históricas y mantener el monopolio sobre ciertas verdades espirituales. Llegamos entonces a una conclusión basada en evidencia. Los secretos satánicos del Vaticano son en su mayoría proyecciones simbólicas de problemas institucionales muy reales. La verdadera maldad no reside en pactos sobrenaturales, sino en comportamientos sistemáticos y documentados. El encubrimiento sistemático de abusos sexuales durante décadas representa una maldad real que ha afectado a miles de víctimas. La colaboración con regímenes genocidas como el nazi muestra una corrupción moral institucional que trasciende cualquier teoría conspirativa. La corrupción financiera institucional que involucra lavado de dinero, conexiones con la mafia y asesinatos por motivos económicos revela una institución que opera según principios completamente opuestos a las enseñanzas de Cristo. La supresión deliberada de información histórica, incluyendo textos que podrían alterar nuestra comprensión del cristianismo primitivo, representa una forma de control espiritual que contradice la búsqueda auténtica de la verdad. Como dice Juan 8, versículo 32, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Sin embargo, el Vaticano ha operado históricamente bajo el principio opuesto, controlar la verdad para mantener el poder. Para el análisis crítico y la búsqueda espiritual auténtica, es más productivo examinar estos problemas documentados que perseguir teorías sobrenaturales sin evidencia. La realidad de la corrupción institucional es suficientemente seria sin necesidad de invocar elementos satánicos especulativos. ¿Qué te parece más dañino para la fe cristiana auténtica? ¿Las teorías conspirativas o la corrupción institucional documentada? Esto nos lleva a la pregunta final y más importante. ¿Cómo debe responder un cristiano auténtico ante estas revelaciones sobre la institución que afirma representar la fe? La respuesta cristiana auténtica a estas revelaciones debe basarse en las Escrituras, no en la defensa ciega de instituciones humanas corrompidas.
Como dice Hechos 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia nos advierte específicamente sobre la corrupción de las instituciones religiosas. En Mateo 23, versículo 27, Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esta descripción se ajusta perfectamente a una institución que presenta una fachada de santidad, mientras alberga corrupción sistemática en su interior. La magnificencia arquitectónica del Vaticano contrasta dramáticamente con la podredumbre moral documentada en sus operaciones. Pablo advierte en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5, «En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella». Esta profecía describe con precisión exacta el comportamiento institucional que hemos documentado. Apariencia de piedad negando su eficacia, amor al dinero más que a Dios, traición a los principios que afirman representar. La verdadera fe cristiana no requiere la mediación de instituciones corrompidas. Como dice 1 de Timoteo 2, versículo 5, «Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». El acceso directo a Dios a través de Cristo elimina la necesidad de jerarquías humanas que han demostrado ser susceptibles a la corrupción. La salvación no depende de la aprobación institucional, sino de la fe personal en Jesucristo. ¿Has considerado que tu relación con Dios podría ser más auténtica fuera del control de instituciones que han traicionado sistemáticamente los principios que afirman representar? Esto significa que los cristianos auténticos deben distinguir entre la fe bíblica pura y las tradiciones humanas que la han corrompido. La reforma espiritual personal puede ser más importante que la reforma institucional cuando las instituciones están tan profundamente comprometidas. Los 5 secretos que hemos revelado hoy no son teorías conspirativas, sino realidades documentadas que exigen una respuesta de todo cristiano sincero. El obelisco egipcio en el corazón del Vaticano, los textos ocultos en sus archivos, las muertes sospechosas, las redes de corrupción y las alianzas históricas con el mal forman un patrón innegable. Pero la revelación más importante no son los secretos en sí mismos, sino lo que revelan sobre la naturaleza del poder institucional religioso. Cuando una organización que afirma representar a Cristo actúa de manera tan contraria a sus enseñanzas, debemos cuestionar la legitimidad de esa representación. Como dice Apocalipsis 18, versículo 4, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Esta advertencia bíblica sobre Babilonia la Grande puede aplicarse a cualquier institución religiosa que se haya corrompido hasta el punto de contradecir sistemáticamente los principios que afirma defender. La verdadera espiritualidad cristiana no depende de edificios magníficos, jerarquías humanas o tradiciones centenarias. Depende de una relación personal y directa con Jesucristo basada en las Escrituras puras, no en interpretaciones institucionales que sirven a intereses de poder.
los símbolos paganos, la corrupción financiera, los encubrimientos sistemáticos y las alianzas con fuerzas malévolas no son aberraciones temporales, sino manifestaciones de una corrupción institucional profunda que se remonta siglos atrás. Esto no significa que debamos abandonar la fe cristiana, sino purificarla de las contaminaciones institucionales que la han desvirtuado. La reforma no viene de arriba hacia abajo, sino de corazones individuales que buscan la verdad auténtica. Como dice Jeremías 29, versículo 13, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Esta promesa no requiere intermediarios humanos corrompidos, sino búsqueda sincera y directa. La revelación de estos secretos no debe generar desesperanza, sino liberación. Liberación del control institucional que ha mantenido a millones de creyentes en ignorancia espiritual, dependiendo de autoridades humanas en lugar de la autoridad suprema de las Escrituras. Si este contenido te ha impactado y crees que otros necesitan conocer estas verdades, te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con quienes buscan respuestas auténticas sobre la fe. La verdad espiritual no teme la investigación. Solo la mentira institucional requiere secretismo y control. Gracias por acompañarnos en esta revelación. Suscríbete para más contenido que desafía las narrativas oficiales y comparte este video para que más personas puedan despertar a estas realidades. No olvides continuar viendo el próximo video que aparecerá en tu pantalla.